Buenas tardes, Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya están regresando de su receso, seguramente están viendo las noticias, aprovechando esos minutos. Hoy día ha sido un día, pues, sumamente impactante por todas las noticias que ha habido, ¿no? El cierre del Congreso, ahora, pues, es detenido también el expresidente Castillo, la toma de la juramentación de Dina Boluarte, entonces ha habido de todo. El ámbito político está muy, eh, todos están muy a la expectativa, todo el mundo. Así que nosotros muy tranquilos, tenemos que estar ahora concentrados en nuestras clases y seguir para adelante, ¿no? Que nada impida nuestro trabajo, nuestras ganas de progresar, ¿no es cierto, chicos? Así que desde la virtualidad, desde acá, les mando muchos saludos a todos y esperemos que esta clase número 6 sea pues muy clara y podamos practicar al máximo. ¿Ya, chicos? Todos pueden observar la pantalla. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Se ve el Sí. PPT que he compartido? Hola, hijita, ¿cómo estás? Qué bueno. Entonces vamos a empezar, chicos, con la segunda parte de la escritura. Vimos la semana pasada el tema de las características de la escritura, también las letras mayúsculas y minúsculas, ¿no? Cómo debíamos de escribir correctamente. Ahora, entonces, vamos a continuar desde el aspecto de la tildación. Para esto, entonces, tenemos que reconocer que el acento es la mayor intensidad con la que nosotros vamos a pronunciar una sílaba dentro de una palabra. El acento recae en una de ellas. Esa sílaba que tiene la mayor fuerza de voz la vamos a llamar tónica. Y las otras que no tienen esa intensidad serán llamadas átonas, ¿no? Era una de las clasificaciones de la sílaba por la función contrastiva que vimos la semana también pasada. Entonces, tenemos dos ejemplos, cabaña, donde la sílaba va, está segmentada esta palabra en tres sílabas, tres unidades, y va es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Entonces, ka y ya serían las sílabas átonas. En el caso de la palabra japonés, la sílaba tónica sería nes. Esta es la que tiene mayor intensidad, mientras que ja y po son las sílabas átonas. La diferencia entre estos ejemplos es que en la palabra, por ejemplo, japonés, está tildada la sílaba. Es rápidamente reconocible entonces la sílaba tónica. Se ha tildado porque se ha sometido a las reglas generales de acentuación. Entonces vamos a conocer, por ejemplo, que esta palabra es aguda, que ha terminado en consonante S y por eso la voy a tildar. En cambio, en el caso de cabaña, nos lleva tilde porque es una palabra grave que ha terminado en vocal. Esas son algunas de las reglas que ahora vamos a ir conociendo. Entonces, cada vez que pronunciamos una palabra y elevamos el tono de nuestra voz en una de esas sílabas, a esta la llamaremos tónica, ¿no? Como la acentuación gráfica de las palabras polisílabas. En primer lugar, las palabras polisílabas significa que son aquellas palabras que tienen más de una sílaba. Partiendo desde ahí. Quiere decir entonces que las palabras que tienen una sílaba se les llamará monosílabas. Veremos ahora esta acentuación solo en aquellas palabras que tienen más de una sílaba. Nos dice que las reglas de acentuación gráfica de las palabras polisílabas están formuladas teniendo en cuenta dos factores. ¿Cuáles son esos dos factores? Estos dos factores sería el lugar que ocupa en ella la sílaba tónica, es decir, su ubicación. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? ¿En qué sílaba se halla? Entonces es uno de los factores. Y el otro es la letra en la que termina. Entonces,
veremos primero el reconocimiento de la ubicación de la sílaba tónica y luego esta terminación para poder tildar o no la palabra. Entonces, estos factores determinan justamente esta acentuación gráfica, solo en las palabras polisílabas. ¿Cuál es la clasificación de estas palabras? La clasificación de estas palabras se va a dar, dice, según la ubicación de la sílaba tónica, se determina ese lugar. Entonces, bueno, acá ya lo había subrayado. La sílaba tónica se halla, por ejemplo, en la última sílaba o el último lugar de esta palabra y la llamaremos agudas. Cuando la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba, la llamaremos graves. Y así voy a ir conociendo los nombres de estas palabras de acuerdo al lugar que ocupa en ellas la sílaba tónica. Entonces, la sílaba tónica es muy importante identificar como primer paso. Si la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, serán agudas. En la penúltima, serán graves. Antepenúltima, se les llamará esdrújulas. Y si están antes de la antepenúltima, sobresdrújulas. Esta clasificación ustedes seguramente ya la conocen, lo utilizan muchísimo. Es uno de los temas, además que estudia desde que estamos en primaria, ¿cierto? Entonces vamos a ir conociendo también las reglas. Más adelante vamos a ver cuándo puedo tildar y cuándo no. Vamos a practicar ahora entonces el reconocimiento de esta sílaba tónica, de esta fuerza de voz con la que nosotros pronunciamos una palabra. Tenemos el primer ejercicio entonces de aplicación donde nos piden que subrayemos la sílaba tónica. Vamos entonces ahora a reconocer la sílaba tónica. A ver, chicos, practiquemos entonces. Ya está. A ver la primera palabra, chicos. Amabilidad. ¿Dónde estaría la mayor fuerza de voz? ¿En qué sílaba? Dat. Correcto, muy bien. En dat voy a hallar entonces la sílaba tónica. Subrayarlo. Voy a resaltar, ¿sí? Muy bien, Rodrigo. Y por acá, agua. A ver, continuamos la siguiente palabra. Sería en do. A ver, en En la la parte segunda palabra, do. rotuladores. Voy a bajar un poco el volumen de mis audífonos. A ver, rotuladores. Entonces me dices que era do, ¿no? ¿Está bien? Rotuladores. Así es. Esa sería la sílaba tónica. ¿Bien? Joan, ¿no? Do, Jennifer, correcto. A ver, siguiente palabra era
Excelente. ¿Dónde estará la sílaba tónica? Ya Franco a colocar toda la ubicación rápidamente. Muy bien, Franco. Vamos a cotejar entonces. Leen sería, En len. ajá, en len, efectivamente, estaría mi sílaba tónica. Excelente. Número 4. Aquí ha puesto Franco, me dice Erial, Rodrigo igual, material. Aquí lo que observo es una concurrencia de vocales. Haciendo un repaso, la concurrencia de vocales puede haber diptongos, hiatos, diptongos. Si hay una vocal cerrada más una vocal abierta, forma un diptongo, ¿cierto? Debe estar en una sola sílaba. Y además, donde estaba ese diptongo, en esa sílaba, se halla la mayor fuerza de voz y era la sílaba tónica. Correcto. Material. Número 5, prosódico. Cuando observamos la tilde que recae en una sílaba, sabemos bien que este acento es ortográfico, ¿no es cierto? Por lo tanto, rápidamente sé que es la sílaba tónica. No lo dudamos, ¿no es cierto? A ver, número 6. ¿Cuál es la sílaba tónica? En K. En K. Sueno. A ver, musicales, musicales, elevo efectivamente en K, ¿no? Muy bien. Espectáculo. Recae en la sílaba ta, está además tildado y rápidamente he ubicado a la sílaba que tiene la mayor intensidad. Siguiente palabra, altavoz. Digo En voz. voz. Ajá, Franco también. Correcto. Bien. A ver, seguimos. La siguiente palabra era antídoto. Nuevamente observo la tilación. Entonces el énfasis se da en esta sílaba, en ti, ¿no? Antídoto. Correcto. Número 10. A ver, protagonista. Is Franco. En nis. Rodrigo también. Joan. Me dices en ni. Muy bien. Protagonista. Correcto. Impresora. Impresora. ¿Dónde estaría, chicos? En so. Así es. Muy bien. Está fácil el reconocimiento, ¿no? Siguiente palabra. Corredor. Endor. Perfecto. Endor. Corredor. Recae en la última sílaba. Accidente. Accidente. En den. Rodrigo. Den. Joan también. Accidente. Sílaba tónica en den. Número 14. Dentadura. En du. Dentadura. Caen en la sílaba du. Dentadura. Muy bien. Jennifer también. Rodrigo. Correcto, chicos, están participando. Muy bien. Así asimilamos más, chicos. Eclipse. Eclipse. ¿Dónde estaría la sílaba tónica? Clip. Así es. Subrayo entonces la sílaba tónica clip. Eclipse. Siguiente palabra. Holograma. ¿Dónde estará la sílaba tónica? En gra. Correcto. Rodrigo, Joan.
Examen, examen. Exact. Ajá, ya habíamos practicado también la separación de sílabas. Cuando una consonante está entre vocales, siempre va con la siguiente vocal. Examen. Y la sílaba entonces sería sa. Óptica, en op, sin dudas. Registrar, registrar, Entrar. correcto, entrar. Muy bien. Y en jurídico, recae en la antepenúltima sílaba, jurídico. Entonces, lo que hemos practicado es siempre realizar este paso. Ubicar aquella sílaba que tiene mayor intensidad, la cual recibe el nombre de sílaba tónica. Cuando esta sílaba tónica entonces se eleva el tono de nuestra voz, pues vamos a considerarla como la más importante de esta palabra, ¿no? Las demás serían las átonas, que tienen menor intensidad. Esa sílaba tónica puede estar representado por un acento prosódico, un acento ortográfico. Bien, ahora vamos a conocer las reglas generales de acentuación gráfica, que muchas veces lo olvidamos, omitimos, y cuando estamos conversando con nuestros amigos, probablemente en nuestras redes sociales, siempre evitamos tildar las palabras, ¿no? Entonces, es importante hacer esta práctica para que asimilemos las reglas. Como les decía, es la única forma de recordarlo y además de mejorar nuestra lengua, ¿no? El uso correcto de la escritura. Entonces, estas reglas generales de acentuación indican que esta acentuación gráfica de las palabras polisílabas, como los sílabos no aplican estas reglas, ¿no? Que las palabras polisílabas se atiene a las reglas siguientes. El primer grupo de palabras, de acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica, es llamarlas agudas, pero también se le conoce como oxítonas. Estas palabras agudas presentan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Entonces, cuando digo pared, pared, la sílaba tónica está en red, ¿cierto? Está en red. Esa sílaba tónica, ted, tiene la mayor intensidad. Eso es lo primero que tengo que hacer, ubicar en el último lugar la sílaba tónica. Relax, bien, relax, sílaba tónica en lax. Ya ubiqué entonces dónde se halla la mayor intensidad, en la última sílaba. Por eso en los circulitos, siempre contando de derecha a izquierda, el último es llamado entonces palabras agudas. Una vez que ya ubicamos la mayor fuerza de voz en esa última sílaba, me fijo en su terminación, si tildo o no tildo. ¿Y cuál es la regla para las agudas? Nos dicen que las palabras agudas llevan tilde cuando acaban o terminan en consonante N, S o en vocal. Entonces, si yo tengo la palabra Salomón, yo sé que la mayor fuerza de voz es en esta sílaba. Ese es el primer paso, ubicar la sílaba tónica. Ahora, me fijo en la terminación, Salomón. La terminación de la palabra es en N. Y la regla me dice que sí puedo tildar si termina en N. ¿Ve? Llevan tilde. Entonces, por esa razón, se tildó Salomón. Ciprés, ciprés. Recae en la última sílaba, sé que es aguda,
Ahora me fijo en la terminación. Terminó en S. Ah, la regla dice que si termina en S, puedo tildar. Por esa razón, lleva tilde. Tabú, tabú. Recae en la última sílaba la mayor fuerza de voz. Al terminar en vocal, pues la regla me dice que sí puedo tildar. ¿Ven? Entonces, paso número 1, ubicar la sílaba tónica. Paso número 2, fijarme en la terminación y someterla a estas reglas. Lo mismo sucede con tiburón, terminó en N, por eso se ha tildado, o París terminó en S y por eso se ha tildado. Ahora, no se tildan si terminan en más de una consonante ni cuando terminan en Y. A ver, si me dice no se tilda, tarjeta roja, digamos, no se tilda. Cuando terminan en más de una consonante, ni tampoco cuando terminan en Y. ¿Ya ven? Entonces, tenemos mamux. La sílaba tónica está aquí. Esta es la sílaba tónica. Esta es la sílaba tónica. Ya sé que es aguda, pero a esa palabra aguda voy a determinar que no puedo tildar porque hay una secuencia de consonantes, la T y la S. No solamente la S, ¿no? Sino la T. Entonces no lleva tilde esta aguda. Hay una secuencia de consonantes o grupo consonántico. Lo mismo sucedió con minigolf, secuencia de consonantes que impide que lleve tilde. Snob, BS, secuencia de consonantes. Entonces, en estos casos, la secuencia consonántica final determina que las palabras agudas no lleven tilde. ¿Ven? Como en estos tres casos. Lo mismo voy a observar con la terminación en Y. Cuando terminan, dicen Y, tampoco deben de tildarse. Entonces digo convoy, no lleva tilde, aunque la Y tiene sonido vocal. Guirigay, tampoco, ¿no? Entonces no llevan tilde. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Está claro? Lo vamos a practicar, ¿ah? A ver, seguimos con la segunda clase. Palabras graves o llanas. También se le conoce como paroxítonas. La mayor fuerza de voz se halla en la penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. Y avancé una posición. Palabras como celeste. En celeste, la sílaba tónica es les, ¿no? Recordaron. Siempre me equivoco cuando termina la palabra en N y pienso que todas son, por ejemplo, palabras agudas, y no es así. Recordaron es palabra grave que ha terminado entonces en consonante y que no debe de tildarse. Vamos a ver ahora justamente esa regla. Entonces, celeste y recordaron tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Cuándo llevan tilde? Se tildan nos dice que llevan tilde cuando terminan en consonante distinta de N, S o en vocal. Consonante distinta de NS. Tampoco si es que termina en vocal. Entonces, tendríamos que fijarnos bien. Lápiz, sílaba tónica. La es la mayor fuerza de voz. Ahora la terminación termina en Z. Y Z es una consonante diferente de N y S. Por esa razón lleva tilde.
Dócil, sucede el mismo caso, sílaba tónica en do, término en L, es decir, una consonante diferente de N y S, por eso tilde. Látex, igual, sílaba tónica, se tildó porque terminó esta palabra grave en X, entonces se le conoce como palabras graves que llevan tilde porque han terminado en consonante diferente de N y S. Azúcar, revólver, alférez son palabras graves que han terminado en consonante R o S, ¿no? Por ejemplo, N o S. Entonces, R o Z son consonantes diferentes de N y S. Por esta razón puedo tildar. Ahora, ¿qué más me dice? Que no solamente es porque puedo tildar si termina en cualquier consonante menos N y S, sino que también me permite tildar cuando terminan en más de una consonante, en más de una. ¿Se acuerdan? Todo lo contrario de las, por ejemplo, agudas. Las agudas, si terminan en una secuencia consonántica, no pueden tildar. En cambio, las graves sí. Las graves sí, ¿no? Entonces digo cibor, acá está la secuencia consonántica. La mayor fuerza de voz es sí y termina en una secuencia de consonantes. Lleva tilde. Lo mismo bíceps, PS, secuencia consonántica. Lleva tilde porque ha terminado en este grupo consonántico. Forceps, secuencia consonántica, puedo tildar. Webster, secuencia consonántica. Entonces las palabras, chicos, graves que terminan en una secuencia consonántica sí me permiten tildar, como lo estamos viendo en este momento. Todas estas palabras han terminado en un grupo consonántico. ¿Qué es un grupo consonántico? Hay dos consonantes o hasta tres incluso que van a estar una detrás de la otra. Esa es la secuencia consonántica. En las graves. Profesora, creo que su micro no se escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan? A ver. Hola. Escúchame. ¿Sí se escucha? Sí. Ah, ya. Entonces de repente Jennifer, quizás ya se ha apagado el audio. Me avisan inmediatamente si no me escuchan o no ven la secuencia. ¿Ya, hijos? Ya. A ver, entonces me quedé por acá. Si terminan, entonces, habíamos dicho que había una diferencia con las agudas. Las agudas que terminaban en esta secuencia consonántica no me permitían tildar. En cambio, las graves sí. Cuando termina, sí puedo tildar. ¿Ven? Sí puedo tildar. ¿Ven? Por esa razón, todas estas palabras llevan tilde. Y no solo eso, sino que si terminan en consonante Y, también me permite tildar. Jersey, termina en Y, puedo tildar. Jockey, puedo tildar. ¿Ven? Esta es la regla quizás menos frecuente, la que posiblemente puedan olvidarla, pero las otras es una de las reglas que siempre hemos aplicado, ¿no? Palabras graves que terminan en consonante diferente de N y S y en vocal pueden tildarse. Avanzamos entonces. Palabras esdrújulas o llamadas también proparoxítonas. Estas palabras esdrújulas avanzan una posición más, fíjense, último, penúltimo, ahora está en la antepenúltima sílaba. Y estas palabras entonces que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba van a tildarse siempre, a diferencia de las otras. Ya no tengo que decidir o fijarme en su terminación. Simplemente si la mayor fuerza de voz con la que nosotros pronunciamos esta palabra se ubica en la antepenúltima sílaba,
pues voy a tildar siempre. Siempre llevan tilde. Siempre, sin excepción alguna. Por eso, árabe lleva tilde, última, penúltima, antepenúltima. Tilde. Ética, igual. Hígado, antepenúltima sílaba. Tiene la mayor fuerza de voz. Didáctico, didáctico. Sarcástico, sarcófago. Entonces, en todas, la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima. Se tilda inmediatamente. Ahora, cuando la sílaba que ustedes van a tildar se encuentra una secuencia vocálica, donde puede haber diptongos o hiatos, tengo que separar bien las sílabas, ¿no? Entonces sucede, por ejemplo, en la palabra diálogo. Diálogo. En diálogo, por ejemplo, tengo la I cerrada y la abierta. Pero al pronunciar digo dia, no digo diálogo. Dia. La sílaba va a incluir a esta secuencia vocálica llamado diptongo. Y lo someto a las reglas, porque la ubicación de la sílaba tónica está justamente en esa sílaba, en esta sílaba. Se encuentra allí. El diptongo está ubicado en esta sílaba. Al ubicarse en esta sílaba, que es la antepenúltima, voy a tildar inmediatamente sobre la vocal abierta, no sobre la cerrada. Yo digo diálogo. Lo mismo sucede en triángulo. Triángulo. Acá hay el diptongo. Someto a las reglas de tildación y tildo sobre la vocal abierta para mantener el diptongo. La ubicación de esta sílaba está en la antepenúltima. Lingüístico. Sabemos que la U con la I siempre forma un diptongo. Ese diptongo está en la sílaba WIS, donde se ubica en la antepenúltima. Entonces debo de tildar y tildo sobre la I, ¿no? Estos tres primeros casos ha habido diptongos. Ahora, ¿qué sucede cuando en las palabras hallo concurrencia de vocales abiertas? Es decir, si hay abiertas es porque podemos encontrar los hiatos simples. Como sucede en la palabra aéreo, miren, la A está al lado de la E y la E al lado de la O. Y yo sé que la A y la E y la O son vocales abiertas, las cuales si están una al lado de la otra, deben formar sílabas diferentes. Esa es la regla. Al separar digo aéreo. Y al pronunciar enfatizo sobre la sílaba E, que es la antepenúltima. Por esa razón, tildo sobre la vocal. Aéreo. Lo mismo sucede en preámbulo. La E está al lado de la A, pero son abiertas. Cada una forma sílabas diferentes. Aquí hallo entonces la sílaba tónica en an y la tildo porque era la antepenúltima sílaba y por lo tanto la palabra era esdrújula. Coágulo. Nuevamente separo la O de la A. La sílaba A es la antepenúltima y es una palabra esdrújula que debo de tildar. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto cómo las esdrújulas incluyen secuencias vocales y debo de someterlas a las reglas. Siguiente. Reglas generales de acentuación gráfica en las palabras sobre esdrújulas, las cuales van a recibir el nombre de superproparoxítonas. Nombre largo, ¿no? Superproparoxítonas. Estas palabras tienen la ubicación de la sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba. Por eso dice, es anterior a la antepenúltima sílaba. Entonces, estas palabras sobre esdrújulas, por ejemplo, voy a resaltar, ¿ya?
van a tildarse también siempre. La diferencia está en que estas palabras sobresdrújulas suelen formarse por verbos seguidos de pronombres. Entonces, por eso decimos compárteselo. En lugar de decir se lo comparte, yo voy a decir compárteselo. Se y lo son pronombres que se adhieren al verbo. Y el verbo, perdón, y esta palabra tienen como sílaba tónica par. Entonces se somete a estas reglas y tildo porque se halló antes del antepenúltima, es decir, antes de la esdrújula. Compárteselo. Díganoslo. Entonces, último, penúltimo, antepenúltimo, antes del antepenúltimo. Sí. Recítenoslo. Sí. Véndesela. Siempre está antes del antepenúltimo. Quítenmela. Antes del antepenúltimo. Eso es lo que sucede con las sobresdrújulas. También vamos a encontrar que justamente en esa sílaba, en la tras antepenúltima, puede haber alguna secuencia vocálica. Por lo tanto, voy a tildar sobre la vocal abierta. Por ejemplo, digo, niégamelo. La sílaba tónica es nie. Se mantuvo el dictón. ¿Qué hago? Tildo sobre la E, porque las palabras deben de tildarse, dice, ¿no? Guárdaselo. Sílaba tónica en guard. Se tilda porque está la sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba. Recomiéndesela. Mien. Créamelo. Y la última, tráemela. Tráemela. Fíjense que en las tres primeras, la concurrencia de vocales que forma el dictongo se mantuvo en la misma sílaba y al ubicarse antes de la antepenúltima se ha tildado al ser sobresdrújula. En los dos últimos hay una secuencia de vocales, pero ambas son vocales abiertas, por lo tanto deben de separarse. Al pronunciar, la sílaba tónica está antes de esa antepenúltima sílaba. No, perdón, penúltima sílaba. Entonces dice créamelo o tráemela. Bien, chicos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Ninguna, chicos. Todo está claro entonces, ¿no? Confío que así sea. Bien. En este PPT se refuerza lo que acabamos de ver. Por ejemplo, nos dice la acentuación gráfica de las palabras que tienen secuencias vocálicas, una vocal al lado de otra. Las palabras que contienen secuencias vocálicas se acentúan gráficamente según las reglas generales de las palabras polisílabas y monosílabas. Hemos visto solo polisílabas. Por ejemplo, son agudas si la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba, ¿cierto? Son dictongos cuando encontramos dos vocales que forman parte de la misma sílaba. Hay tres combinaciones de los dictongos: vocal abierta, más cerrada, cerrada, más abierta, o dos cerradas diferentes. Por esa razón, encontramos que en la sílaba ritual, en esta última ritual, tual incluye a la U y a la A que son cerrada más abierta. Allí hay un dictongo. ¿Sí? Sensación, palabra aguda, mayor fuerza voz está en la última. Término en N, por eso voy a tildar. Y en esta sílaba hay un dictongo, cerrada más vocal abierta. Virrey. En virrey, la E está al lado de una vocal I
como sonido constituye un diptongo. Entonces, es una palabra aguda. Y así vamos a observar que en todos está la secuencia de vocales de los diptongos. Aula, au, forma una sílaba. Huésped, otra, huésped. Y la sílaba tónica entonces se ha tildado en hues porque termina en consonante diferente de n y s. Por eso es grave, grave tildado. Cláusula lingüística, la secuencia vocal en los diptongos están en esas sílabas. Por eso son palabras esdrújula porque se encuentran en la antepenúltima sílaba, la fuerza de voz. Una sobresdrújula, resuélvaselo o muéstramelo. La acentuación recae en esa parte de la palabra, ¿no? En esa sílaba. Los trictongos, recordemos, son 3 vocales que forman parte de la misma sílaba, pero la combinación siempre para el diptongo tiene que ser, por ejemplo, una vocal cerrada más una vocal abierta más una vocal cerrada, ¿no? Esa es la combinación para el trictongo. Cerrada más abierta más cerrada. Entonces digo, averigüéis. Para que la U se pronuncie tiene que haber diéresis. Averigüéis. La vocal abierta es la E, la cerrada es la U y la I. Todo permanecerá entonces en una sílaba. Al enfatizar, recae en la vocal abierta en la E. ¿Ven? Ese es el tritón. Lo mismo sucede en la palabra ioides, que por ubicación de la sílaba tónica estaría dentro de las palabras graves. Aliéutica. En aliéutica hay una esdrújula, el triptongo se ubica en esa sílaba, se ha tildado sobre la vocal abierta. ¿Ven? ¿Por qué? Porque se está sometiendo a las reglas. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Finalmente, el hiato simple. El hiato simple son 2 vocales que forman parte de sílabas sucesivas diferentes o distintas. Pasa con paseo, la I y la O se separan, la O final corresponde a las palabras agudas por la ubicación de la sílaba tónica, igual que rehén. Como palabra grave, lee o tita. Le se separa E de E y de I. Son vocales abiertas. Y 2 cerradas iguales también, ¿no? Forman un hiato simple. Geólogo, coágulo, las vocales abiertas se separan. La O y la A tienen la mayor fuerza de voz. Entonces se va a tildar por ser esdrújulas. Y la última, créatelo. Palabra sobre esdrújula se tilda sobre la E porque se encuentra antes de la antepenúltima sílaba. Bien. Otra acentuación importante, chicos, es la siguiente. Que las palabras que contienen hiato acentual, fíjense bien, estas palabras que contienen el hiato acentual, ¿cuándo hay un hiato acentual? Cuando la vocal cerrada lleva tilde. Entonces la cerrada se vuelve tónica al lado de una vocal abierta. Hay varias combinaciones. Aquí se les ha colocado el ejemplo de palabras agudas que presentan hiatos acentuales y que por esa razón se han tildado automáticamente. País, raíz, oír, laúd, ¿no? Lo mismo en graves. Búho, María, púa, desvíe. Esas vocales son cerrada tónica, la U y la I están tildadas al lado de una vocal abierta, ¿no? Como estamos viendo, la O, la A. Como esdrújula, la sílaba tónica recae en esta, salíamos, vehículo, por ti, a más. Entonces, perdón, partíamos. Entonces,
esta I está tildada y obviamente va a separarse de la vocal abierta. Y finalmente de las sobresdrújulas nuevamente encontramos el hiato acentual, la vocal cerrada se vuelve tónica, la de una vocal abierta se debe separar y la ubicación de la sílaba tónica está antes del antepenúltimo. Por esa razón, también lo ubicamos en este grupo de palabras. En conclusión, entonces, chicos, cuando nosotros encontremos secuencias vocálicas, hay que tener bastante cuidado al momento de someterlas a las reglas. Fijarnos si estas secuencias permanecerán en una sílaba o se separarán, ¿no? Y si hay un hiato acentual, pues, ¿qué me dice? Que siempre llevan tilde al margen de la regla general. ¿Cuál es la que siempre lleva tilde? La vocal cerrada, la I y la U. Por eso dice una cerrada tónica y una vocal abierta átona o viceversa. Siempre llevan tilde al margen de las reglas generales. No cumplen con las reglas generales. Simplemente tildan la I o la U porque se vuelven enfáticos. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Pero al decir vocal cerrada, cuenta también la I, o sea, no cuenta la Y, ¿verdad? No, no, la Y no. La Y puede tener sonido vocálico al final de una palabra, pero no va a tildarse, ¿no? Para efecto de escritura. ¿Mm? O Ahora sea, entonces, si se pone dime, Y ahí, no cuenta como la I, ¿verdad? ¿cuenta como una I? Claro que sí, para formar tu diptongo, como sucede en rey, ¿no? Que es un Pero ya de monosílabo o ahí virrey. tildarla, ¿Cómo? tildar la Y. No, eso no vas a hacer porque para efectos, como te digo, la escritura está considerado como una consonante, ¿no? Entonces no vas a tildar sobre ella. Ok, gracias. Muy bien. Bien, chicos, si no hay otra pregunta, vamos a realizar el ejercicio de aplicación número 2. ¿De acuerdo? Aquí me están pidiendo que en el texto clasifique las palabras según la ubicación de la sílaba tónica. Entonces vamos a clasificar, yo lo voy a resaltar obviamente, pero ustedes al leer van a ubicar, ¿no? ¿Cuáles han sido las agudas que han encontrado? ¿Cuáles las graves? Esdrújulas o sobresdrújulas. Obviamente en menos cantidad siempre hay las sobresdrújulas, ¿no? También esdrújulas. Pero en nuestro español abunda más palabras graves. Así que bueno, tenemos un breve texto. Vamos a ubicar, yo lo voy a resaltar también por colores, pero quiero que ustedes practiquen, chicos. Practiquemos entonces la ubicación de estas palabras. A ver, ¿cómo le va? Unos minutos entonces. A ver, ¿cómo van?
A ver, muy bien. Franco ya selecciona las palabras agudas: probidad, sinceridad, deber, error, aún, majestad, horror, error, nuevamente que se repetía, atrocidad, algún, felicidad. Vamos a ver cuántas agudas he encontrado. 11, ¿no? A ver. 11 palabras agudas ha hallado Franco. Vamos a ver si es el número de agudas que debería de haber. A ver, la demás, chicos, ¿cuántas han encontrado? Agregó resplandor, ya. A ver, unos minutos más para empezar a revisar. Bien, a ver, tiempo entonces para poder ahora participar del reconocimiento de estas palabras. Ya Franco ha anotado las agudas únicamente, pero vamos a ir señalando. Empezaríamos entonces a resaltar las agudas con amarillo, ¿ok? Entonces vamos leyendo la primera línea y vamos ubicando, ¿ya? Probidad. La probidad, efectivamente, voy a resaltar la sílaba tónica. Esta en la última es una palabra aguda. La sinceridad, lo mismo, ¿no? Sinceridad, otra aguda. El candor, que cae en la última sílaba. Hasta el momento encontramos 4 agudas. La convicción, la sílaba es convicción. En la última sílaba está la mayor fuerza de voz. Se tilda porque termina en N, así que es correcto. Hay una U. Idea. Idea será una palabra aguda. La mayor fuerza de voz está en D. Idea. ¿Cómo se llama esta palabra? Grave esdrújula sobre esdrújula. Cuando la mayor fuerza de voz está en la penúltima. Camila, grave. Correcto. Entonces voy a resaltar que era una palabra grave. Del deber. Deber. Nuevamente hay una palabra aguda. Está en la mayor fuerza de voz en la última. Son cosas, cosas, cosas. Se caen co. Y co es una palabra, entonces, grave, ¿no? Cosa.
En co estaría entonces la sílaba tónica. A ver, en la primera línea es correcto todo. A ver, revisen, chicos. Me están siguiendo el análisis, ¿no? A ver, segunda línea. Qué bueno, Camila. Todo bien, me dicen. En caso de error, en caso, cosa. Acá encuentro la sílaba entonces tónica, en K. Era palabra grave. Error, error. Encuentro la sílaba tónica en ro. Era una palabra aguda porque era la última sílaba. Pueden, pueden. Hay una secuencia de vocales. La U y la E forman una sola sílaba. Cerrada más abierta, diptongo. Palabra grave por la ubicación de su sílaba tónica que termina en N, no se debe de tildar. ¿Ok? Repugnantes, repugnantes. Sílaba tónica, ¿dónde? En nan. Correcto, muy bien. En nan. Muy bien. Seguimos. Pero, pero. Tengo en P, ¿no? Otra palabra grave. Aún. En este caso, las dos vocales, la abierta más la cerrada tónica, es decir, la que tiene tilde, se va a separar en dos sílabas. Aún. Donde la fuerza de voz está en un. Por lo tanto, es una palabra aguda. Aquí hallamos a un hiato acentual, ¿no? Se tilda. Abierta más cerrada tónica se separa, ¿no? Formando sílabas diferentes. Repugnantes. Nan. Ay, perdón. ¿Mm? Son grandes. Grandes. Gran. Sílaba tónica. Y ya terminamos la segunda línea, ¿no? Siguiente. Majestad. Majestad. Recae en esta sílaba. Es una palabra aguda. Propia. Propia. Recae en la sílaba pro, la penúltima, y era grave. De la conciencia humana. Conciencia. Secuencia de vocales, cerrada más abierta, forma una sola sílaba. Entonces esta sílaba es la que tiene la mayor fuerza de voz. Conciencia. Ah, grave. Humana. Otra vez grave. En ma está la sílaba tónica. A ver las demás, ¿cómo sería? Subsiste donde está la sílaba tónica. A ver, ¿dónde estaría? Subsiste. En cis. Ujú. Subsiste. Grave, ¿no? Muy bien. En el horror. Horror, ya lo veíamos igual que error. Recae en la última sílaba. Virtudes. Virtudes. En tu. Palabra grave. Cuarta línea. Que tienen un vicio. Tienen.
tienen. Dictongo tiene la sílaba tónica en tie, es palabra grave. Vicio. Cio forma un dictongo, ¿no? Vicio, sílaba tónica en vi. El error nuevamente, sé que es aguda. La despiadada, a ver, ¿dónde está la sílaba tónica en despiadada? Despiadada, despiadada, ¿no? Muy bien. Honrada, honrada. En ra, sílaba tónica. Dicha, dicha. Sílaba tónica, palabras graves. ¿Ven cuántas hay? De un fanático. A ver, ¿qué encontramos ahí en fanático? ¿Qué clase de palabra es fanático? Rodrigo, correcto. Es una palabra esdrújula, ya que la mayor fuerza de voz está en na y por lo tanto esta sílaba se halla en la antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Es un esdrújulo. En medio, medio. Palabra grave. Ya terminamos esa lista. Siguiente. La atrocidad. Atrocidad. Palabra aguda. Conserva. Conserva. Palabra grave. Algún. Algún. Recae en la última. Se tildó porque es aguda, termina en N. Resplandor. Resplandor. Palabra aguda. Lúgubre. Lúgubre. Esdrújula. Así es, muy bien. Es una esdrújula la segunda, ¿no? Pero Grave. grave. Respetable. Palabra también grave. Es indudable, indudable, nuevamente estamos repitiendo la sílaba tónica, que, a ver, en este caso es palabra aguda. Recae en un grupo consonántico RT y no debo de tildar. Felicidad. Ya la última. Era. Era. Digno. Lástima. Las sería una palabra esdrújula. Como todo ignorante que entrufa. Como palabra grave. Todo grave. Ignorante. Y triunfa dictongo, pero que la sílaba tónica la teníamos presente en esa ubicación. A ver, chicos, den una miradita, por favor. Ya está. A ver, coincidió la cantidad de agudas halladas. A ver, chicos, los que habían contado. Joan, tú también habías contado las palabras graves. Franco, las agudas. A ver, revisen si coincidió la misma cantidad. De repente faltó alguna, pero ya lo tenemos, ¿no? Bien.
Entonces, por acá habían 15, ¿no? 29 graves, 13 esdrújulas. ¿Sí? Revisen, chicos. Una vez que ya tenemos entonces este segundo ejercicio de aplicación, pasamos ahora a la segunda parte. Atentos ahora a la acentuación gráfica de las palabras monosílabos. Recuerden que las palabras monosílabas serán aquellas que están formadas solamente por una sílaba, una sola, formadas por una sílaba. Estas palabras esdrújulas se tildan, ¿no? Se escriben sin tilde y se van a tildar únicamente cuando cumplen más de una función gramatical. Esa es la regla. Entonces, ¿cuáles son las palabras, por ejemplo, monosílabas que no se van a tildar? Pues ve, vi, vio, fue, fui, di, puede ser también huí o dio, fe, ti, pan, mes, pie, bien. Son monosílabos que solo tienen una función gramatical y por eso no llevan tilde. La palabra guión es un monosílabo, no lo puedo segmentar más. Truán también. Entonces, estas palabras monosílabas se forman por una sola unidad, no se separan y además se escriben sin tilde. Ahora, son excepción, nos dice a esta regla, las palabras monosílabas que se escriben con tilde diacrítica, que es una tilde especial. Aquí llamamos tilde diacrítica. Nos dice, se llama tilde diacrítica al acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica forma, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Estas se oponen entre sí por ser una de ellas tónica y la otra átono. La mayoría de las palabras se escriben con tilde diacrítica, que se escriben con esta tilde van a ser los monosílabos y algunas palabras polisílabas, ¿no? Como los interrogativos o los exclamativos, como cuáles, quiénes, cómo, etc. Es una tilde especial, entonces, que se colocan las palabras para diferenciarlas una de las otras. Veamos algunos monosílabos. Tenemos, por ejemplo, el monosílabo el. Y acá está clarísimo. El tildado es un pronombre personal que reemplaza a la tercera persona. Él ha leído la monografía. Él viajó. Él es mi amigo. Él de repente es honesto, ¿no? Entonces siempre va al lado del verbo. Es un pronombre personal, reemplaza a la tercera persona. En cambio, él no llevará tilde cuando es un artículo, un determinante artículo. Siempre que sea un artículo va en el mismo género que el sustantivo. Por ejemplo, el buen maestro inspira. El maestro. Él es un artículo que está antecediendo al sustantivo y mantienen el mismo género. No llevará tilde como artículo y sí como pronombre. Siguiente monosílabo. Tú. Tú llevará tilde diacrítica cuando es un pronombre personal que reemplaza a la segunda persona. Tú obtuviste el primer puesto. Tú y yo. Tú eres mi mejor amigo. Entonces siempre ese tú lleva tilde. Ahora, este tú sin tildar es un determinante posesivo. Significa que indica pertenencia. Tu vecina es curiosa. Tú modifica vecina. Es un determinante. Yo puedo decir tu idea, tu amigo, tu maestra, ¿no? Entonces, ese tú indica pertenencia. Tu celular, etcétera. No llevará tilde cuando es un determinante posesivo. Otros casos serían mi. Mi llevará tilde cuando es un pronombre personal. ¿A quién reemplaza? Reemplaza a la primera persona, a mí. Hazlo por mí.
solo dependo de mí mismo. Yo dependo de mí mismo. Entonces, mi lleva tilde. Cuando es un determinante posesivo, siempre está al lado del nombre. Mi hermano, mi hija, mi hermana, mi madre, ¿no? Mi novio, mi cuaderno. Entonces, todo indica pertenencia. También cuando es un sustantivo referido a la nota musical, ¿no? Toca en mí, empieza en mi natural. De la misma forma tendremos sí. Sí cuando lleva tilde puede ser de tres formas. Ay, perdón. Este sí cuando lleva tilde puede ser un pronombre personal, reemplaza a la tercera persona, un adverbio de afirmación o un sustantivo. En los tres casos debe de tildarse. Cuando es pronombre personal, reemplaza a la tercera persona, él o ella. Ella está orgullosa de sí misma. Si digo él, entonces igual, ¿no? Él está orgulloso de sí mismo. Cambia solamente el género, ¿no? Pero el sí, sí, como reemplazo del nombre propio, va a tildarse. También cuando es un adverbio de afirmación, sí lo haré, sí me casaré contigo, sí estudiaré. O cuando es un nombre referido a una aprobación, triunfó el sí en el referente. El sí, como nombre está al lado de un sustantivo. ¿Cuándo no lleva tilde sí? Cuando es un nexo, una conjunción. Si ocurre un temblor, no corra. Una condicional. Pregúntale si quiere ir. Este sí es una completiva. Ambas son conjunciones, pero una es una conjunción condicional, mientras que la otra va a completar la intención del verbo. Tampoco llevará tilde cuando es una nota musical. Compuso la melodía en si mayor. A ver, chicos, hasta algún alto. ¿Hay alguna pregunta? A ver, Rodrigo, que habías puesto excepción de 8 monosílabos. Claro, en ese grupo de análisis de la práctica anterior no se contaban los monosílabos, ¿no? Porque ellas no están en la clasificación de las palabras polisílabas. A ver, respecto a esta tildación, chicos, ya crítica, ¿alguna pregunta? ¿Está claro los casos en que debo de tildar y en cuáles no? Esto es muy importante esta semana, chicos. Avanzamos entonces con los demás casos. No hay ninguna duda. Háganlo con confianza, chicos. No se queden calladitos. A ver, tenemos el caso del monosílabo de. De tildado es una forma verbal del verbo dar. Entonces, voy a tildar cuando digo de la respuesta, por favor. De el vuelto, ¿no? Entonces, se llevará, llevará tilde. De cuando no lleva tilde, cuando es una preposición, un nexo, como por ejemplo hace barcos de papel, puedo decir anillo de oro, puedo señalar libro de lenguaje, etcétera, ¿no? Siempre es un nexo y no lleva tilde. Pero tampoco llevará tilde cuando se refiere a la letra D, la escritura. Le bordó una D en el pañuelo, una D es el nombre, ¿no? Entonces no lleva tilde. C. C tildado también es una forma verbal, pero puede ser del verbo ser o del verbo saber. Si digo sé un buen hijo, se refiere al verbo ser, ¿no? Sé un hijo, ser responsable, eh, sé un excelente estudiante, ¿no? Entonces, verbo ser. Pero saber también puede
referirse cuando digo sé que así será. Sé la verdad. Entonces, sé llevará tilde. ¿Cuándo no lleva tilde? Cuando es un pronombre. Por ejemplo, se lavó las manos. Se quieren mucho. Se lo dije. En esos casos no lleva tilde. Te. Te lleva tilde cuando es un sustantivo. Se refiere a la planta, la bebida o infusión. Por ejemplo, el té verde, ¿no? El té verde es bueno para bajar de peso, ¿no? ¿Quieres té o café? Entonces, va con tilde. Pero no se tilda cuando es un pronombre. Un pronombre, por ejemplo, consulta si te corresponde el apoyo económico. Entonces, te no lleva tilde. El adverbio. En el caso del adverbio más, va a tildarse, por ejemplo, cuando decimos leeré más este año en la universidad, tu auto es más rápido que el mío. Tampoco llevará tilde si es que actúa como una conjunción que reemplazamos con la palabra pero, una conjunción adversativa. Te quiero, mas no puedo perdonarte, ¿no? Entonces, más cuando actúa como un adverbio, también como un sustantivo referido a signo matemático o como un cuantificador en general, llevará tilde, ¿no? Bien, entonces vamos a practicar entonces este Bien. ejercicio número 3. Dime, hija, En el caso de ti, ¿cómo sería la tilde? en ti no lleva tilde, En ningún caso a mí. en ningún caso, porque es un pronombre. Mira, estaba en el ejemplo, a ver dónde estaba, por acá. Dilación diacrítica, acá. Cuando les mostré este cuadrito y decíamos que los monosílabos por regla general no se tildan, o sea, se escriben sin tilde. Y dentro de este grupo, fíjate, estaba el pronombre ti resaltado. Sí, ¿Ves? muchas gracias. Ajá. Ese es a veces, un error frecuente que observamos a veces en tarjetas que regalamos. Lo mismo sucede con fe, ¿no? O fue, que a veces tilda. Pero no se olviden este cuadrito que no se debe de tildar. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces ahora la tilde en las palabras que lo requieren. A ver, son 5:55. Tenemos hasta las 6 para calcular el tiempo. Terminamos a las 6:25, ¿no? A ver, chicos. La primera palabra llevará tilde. Monócromo. ¿Será, Rodrigo? No, Rodrigo, no lleva tilde. La primera palabra no es monócromo, sino monocromo. Por lo tanto, no llevará tilde, ¿no? No es una esdrújula, sino es una grave, ¿no? Monocromo. Así que no llevaba tilde. A ver, siguiente palabra. Olvidaron, ¿lleva tilde? No. No, muy bien, No tampoco. lleva tilde. Y a veces es un error frecuente que observemos que lo tildan, ¿no? O lo ponen como un distractor.
Entonces, como veo la N, sí, sí lleva tilde pensando que es una aguda. Y no es así. No es olvidaron, sino olvidaron. Grave termina en N, no debo de tildar. Número 3. ¿Es tandem o tándem? Tándem. Muy bien. Es una palabra entonces grave, ¿no es cierto? Tándem. Tándem. Palabra grave. Esa bicicleta para 2 personas, ¿no? Tándem. Entonces, tildo por ser grave terminada en N. Energía. En esta palabra, energía, se produce una ruptura entre estas dos vocales debido al hiato acentual. El hiato acentual, recuerden que no respeta las reglas. Inmediatamente tildan sobre la vocal cerrada y se produce la separación, ¿no? Energía. Número 5. Rápido. Se tilda en la A. Rápido. En la A, muy bien. Por ser una palabra esdrújula. Siguiente. Lívido o libido. ¿Cómo será? Porque las dos formas existen, ¿no? Pero una es con V y la otra es con B. Aquí nos han puesto con V. Entonces la pronunciación es, a ver, lívido, ¿no, Rodrigo? Lívido. Quiere decir entonces que voy a tildar por ser esdrújula. Lívido es amoratado, pálido, ¿no? En Sí, cambio, disculpe. dime. No, que ahora que estoy revisando otra vez la palabra energía, en la parte con tilda ahí, ese sería una grave, ¿no? Claro, por la ubicación donde está la sílaba tónica es grave, pero Bueno, se ha tildado no porque se ha sometido a esas reglas, sino se ha tildado porque hay un hiato acentual. Y recuerda que el hiato acentual tilda la vocal cerrada, inmediatamente la I o la U. Entonces, se ha tildado por esa razón, no porque sea una palabra grave que ha terminado en la consonante diferente de N y S o en vocal. Fíjate que ha terminado en vocal y no debería de haberse tildado. bueno, Entonces, porque si eso llegaran a preguntar así una vez. no, está bien, la sílaba tónica la vas a ubicar en la penúltima, eso no hay problema. El detalle es observar que lo estás tildando porque hay un hiato acentual. Esa es la indicación. Ujú. Gracias. Muy bien. Ahora, en caso del número 6, la palabra 6 les estaba diciendo lívido con V, va con tilde por ser esdrújula, lívido, ¿no? Pálido. Pero hay otra palabra que no vamos a confundirnos, que es libido. Y libido nos lleva tilde, ¿no? La libido se refiere al deseo sexual, entonces no lleva tilde, es palabra grave terminada en vocal. ¿Ven? Ya. Pasamos a coetáneo. Se tilda Coetáneo. en la A. Entonces, al separar en sílabas, recae en la antepenúltima esdrújula. La E y la O se han separado por el hiato simple, ¿no? Construido. Acá hay un dictongo, la U con la I nunca se separa. La sílaba está en trui. Tilda. Construir. ¿Lleva o no lleva tilde? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Camila, no No. lleva. Así es, no lleva porque la sílaba tónica está aquí y es grave que termina en vocal. No debo de tildar. Vigilándolo. Vigilándolo. Lleva tilde la A, A. ¿no es cierto? Vigilándolo. Esdrújula.
Número 10. Ínfimo. Ínfimo. Dilo. Ínfimo. Ajá, en la I, ¿no? Esdrújula. Guión. ¿Lleva tilde guión? Guión. No es un monosílabo. ¿Cuál no se tilda? Ruin. Ruin. ¿Lleva tilde? Tampoco es otro monosílabo. No, no lleva tilde en la I. Es un monosílabo, permanece en una sola sílaba. González. González. Recae en la sílaba sa, termina en Z, es decir, una consonante diferente de N y S. Y voy a tildar, ¿no? Tildo sobre la A. Bíceps. Bíceps. A ver, ¿lleva tilde o no? ¿Lleva bíceps tilde, chicos? En la I. ¿Por qué tildado? Porque es una palabra grave que ha terminado en una secuencia consonántica, PS. La regla me dice que sí puedo tildar. Número 15. A ver, ¿es cuádriceps o cuádriceps? ¿Es cuádriceps o cuádriceps? Así es, Camila, es Rodrigo, correcto, es cuádriceps. Cuá, ahí está la sílaba tónica en cuá. En la antepenúltima es una esdrújula. Cuádriceps. Entonces, he tildado sobre la vocal abierta y se mantiene en la unión. Huía, huía. En esta palabra hay secuencia de vocales. Recordemos que la U y la I siempre permanecen juntos. Pero al pronunciar huía, esta I se vuelve tónica y la tildo porque hay una ruptura con la A. Se produce un hiato acentual. Recordemos que al igual que energía, los hiatos acentuales no cumplen con las reglas generales de acentuación. Simplemente las tilda, la vocal cerrada. 17. Benjuí. Benjuí. Benjuí recae en la última sílaba, la U con la I siempre se mantiene unida. Y al tener la mayor fuerza de voz en la última sílaba, es una palabra aguda que termina en vocal. Se tildó. Benjuí. ¿No? Tipo de aceite, ¿no? Falsa. Siguiente palabra. Es regímenes, regímenes o regímenes. Esdrújula. A ver, ¿cómo se pronuncia? Regímenes. Ajá, muy bien. Entonces es una esdrújula. Tilo en la I, ¿no? Regímenes. 19. Sonriamos, dice. Sonriamos. Lleva tilde. Sonriamos. No lleva tilde. Entonces, sonriamos, la sílaba es enría. Sonriamos. Entonces, grave terminada en S nos lleva tilde. Y la última es inconsútil. Inconsútil. Esta palabra lleva tilde la U. Grave terminada en consonante diferente de N
y es. Se refiere a la túnica, ¿no? De Jesús. Listo. Entonces revisen, chicos, que todo hayan tildado donde corresponde. Son palabras aparentemente sencillas, pero cuando las vemos tildadas como un distractor, allí es donde nos puede confundir. Finalmente, a ver, chicos, vamos a ver el caso de aún, donde también se aplica esta artillería crítica para diferenciar cuando este adverbio se reemplaza por todavía o por incluso. Nos dice que el adverbio aún puede pronunciarse en español como una palabra tónica con hiato, o sea, el hiato, separación, o como una palabra átona con dictón, o sea, como una sola. Es tónico y debe escribirse con tilde cuando se sustituye por todavía. Entonces, cuando aún se tilda, es porque se reemplaza por todavía. ¿Ok? En cambio, aún es átono y debe escribirse sin tilde cuando tiene un valor inclusivo ponderativo y se utiliza con el sentido de hasta. Entonces yo lo voy a reemplazar por hasta, incluso o también. Esos son los dos casos. Entonces dice, aún me emociona ese poema. Incluso el vecino y aún pretendía que éste le pidiera disculpas. Entonces todavía es el caso en el que puedo tildar. Y cuando lo reemplazo por hasta, por ejemplo, aún los niños saben que eso no debe hacerse. Incluso los niños saben que eso no debe hacerse. Va sin tilde. Entonces recuerden los reemplazos. Tildación de interrogativos y exclamativos, chicos. Los pronombres nos dice interrogativos y exclamativos qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuánto se escriben con tilde, mientras que los llamados relativos y las conjunciones van sin tilde. En este cuadro tenemos los casos. Son pronombres interrogativos, ya sea en formas directas, cuando están los signos presentes o sin ellos. ¿Cuándo puedo llamarte? No sé quién ganó el concurso. Son enfáticos, llevan tilde. O en las exclamaciones, qué alegría verte. Es increíble cuánto sabe. Son enfáticos y llevarán tilde. También cuando están sustantivados con algún determinante, o sea, por ejemplo, un artículo. Lo importante ahora es el cuándo y el dónde, no el cómo. En esos casos llevarán tilde. Van sin tilde los relativos cuando están precedidos por algún sustantivo. Por ejemplo, la diseñadora decoró la casa donde vivimos. Fíjense que no enfatizamos. Dependiente de casa. La casa donde vivimos. Julio, quien es arquitecto, realizó los planos. ¿Este quién? Tiene como antecedente ese sustantivo. ¿Ven? No llevará tilde. También como conjunciones que completan, por ejemplo, han dicho que viajaremos todos. Completa la intención del verbo. Que realice este ejercicio es importante. Nuevamente el que, estando en una llamada proposición, ¿no? Subordinada sustantiva en función de sujeto. Este que es una conjunción que no lleva tilde. Este título lo va a encontrar también en el libro de ortografía de la lengua española. Entonces, vamos a encontrar esta nomenclatura de acentuación gráfica de formas o expresiones complejas. Ese es el término. Cuando hablamos de expresiones complejas, estamos considerando las palabras, por ejemplo, compuestas, que pueden estar con guión o sin guión, a los adverbios que terminan en mente, que derivan de adjetivos, ¿no? Y a las formas verbales que incluyen a pronombres que se adhieren a estas formas, que son los pronombres enclíticos. Entonces, estas palabras tienen, pues, que aplicarse reglas especiales. Por ejemplo, cuando las palabras compuestas están unidas sin guión,
nos dice que los compuestos escritos en una sola palabra se someten a las reglas de acentuación como si fueran voces simples. O sea, como si fuera una sola palabra. Si yo uno hinca más pie, pronuncio hincapié, recae en la última sílaba. Por esa razón se tildó por ser aguda terminada en vocal. Lo mismo sucede 22. Yo sumo 20 y 2, 1 y digo 22. Recae en la última sílaba, palabra aguda terminada en S, puedo tildar. Se sometió a las reglas. Baloncesto, de balón más cesto, ces, tiene la sílaba tónica, entonces es grave, termina en vocal, no se tilda. Entonces las palabras compuestas sin guión se someten a las reglas de acentuación como si fueran, nos dice, voces o palabras simples. En cambio, cuando las palabras compuestas se unen con un guión, nos dice que las palabras que integran este tipo de expresiones mantienen la acentuación gráfica que les corresponde como voces autónomas. Es decir, cada palabra mantiene su tildación si es que le corresponde. Franco no lleva tilde, por ejemplo, por ser grave terminada en vocal, pero alemán sí, porque es una aguda terminada en N y por eso se ha tildado. Al unirse con el guión, pues cada una se sometió a las reglas. Lo mismo sucede en realidad, aguda termina en D, no lleva tilde, ficción en cambio sí, porque terminó en consonante E. Madrid, aguda termina en D, no lleva tilde. París y Berlín sí llevan tilde porque estas agudas pues han terminado en S y en N. Se someten a las reglas. Para tildar los adverbios que terminan en mente, nos dicen que los adverbios de este tipo se forman por la adición de un adjetivo del elemento compositivo mente. En otras palabras, los adverbios que terminan en mente derivan de un adjetivo. Entonces dice, conservan siempre la tilde del adjetivo base, si éste la lleva. Si lleva el adjetivo, por ejemplo, Cortés, es el adjetivo, ¿no? Este adjetivo. Si el adjetivo llevaba tilde, entonces al agregar mente también mantiene su tilde. ¿Ven? Cortés aguda termina en S, lleva tilde. Al agregar mente se convierte en un adverbio y este se mantiene. Lo mismo sucede en plácidamente, fácilmente. ¿Ven? Si el adjetivo llevaba tilde, se mantiene. Si no lleva, no debe de tildarse el adverbio. Las formas verbales con pronombres enclíticos. Nos dice, las formas verbales con pronombres enclíticos se someten a la regla de acentuación, de modo que llevarán tilde o no según correspondan a la palabra resultante. Exacto. Dime, estate, cómpralo. En dime y en estate son palabras graves que terminan en vocal, por eso no llevan tilde. Pero en cambio, en cómpralo sí lleva tilde porque se convierte en una palabra esdrújula. El verbo compra más el pronombre lo se unen y se pronuncia cómpralo. Como esdrújula, llevaba tilde. Se sometió a las reglas. En cambio, estate, ¿no? ¿Por qué? Porque es una palabra grave que termina en vocal, igual que dime. Estas son las reglas, entonces, chicos. ¿Está claro? A ver, miren. Estamos a 10 minutos. Son muchas reglas, pero sé que solamente practicando vamos a ir recordando. A ver, chicos, ya nos falta un último ejercicio de aplicación. Después de ver las formas complejas de estas o expresiones complejas, reglas que determinan si van o no con tilde, también tenemos que fijarnos cómo es la tildación de los latinismos y de los extranjerismos. Entonces, las palabras, nos dice, latinas o extranjeras que han sido incorporadas al español se tildan según las reglas correspondientes. Por ejemplo, quórum lleva tilde, ¿no?
requiem son palabras graves que han terminado en M, por eso se han tildado. La forma base, digamos, de latín, que provienen del latín, va en cursiva y no se ha tildado, ¿no? Ya cuando han sido castellanizadas, pues se someten a estas reglas, ¿no? Lo mismo sucede con buque, bonsai, blue jean, agudas, o espagueti, una grave, todas están castellanizadas y letra redonda, ¿no? En cambio, en su forma original, se mantienen en cursiva y no llevan tilde, como lo estamos viendo. Por eso nos dice que los extranjerismos que no están castellanizados se escribirán en letra cursiva, como en este caso, y conservarán la forma de origen, ¿no? Su forma original, del latín, del francés, japonés, inglés o del italiano. Por ejemplo, además de estas, tenemos Vox Populi, Alma Mater, Software, Ballet, Pisa. No llevarán tilde. Último ejercicio de aplicación, chicos, donde vamos a considerar todas las reglas aprendidas. Coloque acento escrito en las palabras que corresponden. A ver, por favor, fijémonos bien si va o no va con tilde. En la primera mi lleva tilde. Muy bien, vamos a ir anotándolo entonces juntos sin detenernos mucho más tiempo. Dice, a mí esto no me asombra. A mí, correcto, es un pronombre. Personal, se ¿Qué? pone la tilde diacrítica, ¿no? Número 2. No había otra, ¿no? ¿En qué lleva tilde? En la pregunta ¿por qué? El interrogativo, ¿por qué la muerte tuvo que separarnos? Correcto. Muy bien. Muy bien, Rodrigo también. Número 3. Esto puede lograrse aun si el plazo está cerca. No lleva. No lleva aún, ¿no? Porque yo lo puedo reemplazar por incluso. Esto puede lograr incluso si el plazo está cerca. Este sí tampoco, ¿no? Está. Faltó tilde, ¿no? Es una palabra aguda que termina en vocal. Lleva tilde. Número 4. Dime, ¿cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí? A ver. ¿Habría alguna palabra que tengo que tildar, chicos? Ahí lleva tilde. ¿En dónde? Dime. En ahí. Ahí. Aquí lleva tilde en la I, correcto. ¿Por qué lleva tilde? ¿Por ser ¿En aguda? lugar? No, no es cierto. Es un adverbio de lugar, pero se ha tildado porque hay un hiato acentual. Ahí, ahí. Hiato acentual, vocal abierta más cerrada tónica, se vuelve enfática. Pero antes de la palabra ahí, yo voy a tildar cómo. Dime cómo le explico a mi destino, este mi no lleva tilde, es un posesivo, que ya no estás, nuevamente estás, aguda terminada en S, lleva tilde. Ahí, ahí he tildado por el hiato acentual. Número 5. El mecánico logró desarmar el mecánico. Hay una palabra esdrújula. El artículo no lleva tilde. Logró desarmar. Logró, muy bien, ¿quién me está escribiendo por aquí? Rodrigo. Correcto. Aguda terminada en vocal. Desarmar hábilmente. Ajá, acá hay una forma compleja. A ver, hábilmente es un adverbio que termina en mente. ¿Qué decía la regla? Que si el adjetivo tiene tilde, este lo conserva. Hábil. ¿Llevará tilde? Hábil.
Palabra grave que termine en L. Exacto. Si puedo tildar, entonces como adverbio también lo mantengo. El motor del automóvil. Automóvil. Palabras compuestas unidas se han tildado en la O porque es grave terminada en L. Número 6. Marcela. ¿Cuándo cumples 26 años de matrimonio? ¿Cuándo cumples? Enfático el interrogativo. ¿Cuándo? 26. Cuando están unidas, se someten a las reglas, recae en la última sílaba y es palabra aguda. Número 7. El buque, tenemos buque, aguda, es uno de los complementos de la novia que no puede faltar, ya no había nada. Número 8. Garantizan los compromisos presupuestarios, aún con menos crecimiento. Tampoco lleva tilde ese aún porque se reemplaza por incluso. Número 9. Muchos partidos políticos, esdrújula, utilizan las redes sociales en sus campañas. Y número 10. En España le llaman tío vivo, nos lleva tilde tío vivo, grave, a los carruseles con caballitos de madera que suben y bajan al compás, grave, perdón, aguda terminada en S, de música, esdrújula, de órgano, esdrújula. A ver, chicos, cotejemos. Ya queda un minuto, chicos. Queda un minuto, según mi reloj. Para. En el caso de tío vivo no es compuesta. Sí, pero no lleva tilde. Vivo. Porque En tío. recae en vi. No, pierde la tildación. Recuerda que se somete a la regla como una sola palabra, simple. Tío vivo. Bien. Entonces, chicos, rápidamente les resto unos minutos. Sí, por favor, ¿podría retroceder la diapositiva? O, espérate, primero Ya lo aproveché, no se preocupe. Gracias. Ay, porfis. Ya. Para compartirles las preguntas seleccionadas. Recuerden, chicos, ir al multichat para cotejar las demás preguntas. Siempre nos piden solo mostrar las 4, por eso hay una ficha. Bueno, a ver, en la pregunta número 2, chicos, seleccionada, la respuesta está en la letra C. 1 y 4. El error en la 2, construido no llevaba tilde. Iglú le faltaba tilde en la U y no en la I. ¿Ok? Mamut tampoco llevaba tilde. Número 7. La pregunta 7, la respuesta es la letra E. Letra E. Tilde diacrítica, entonces el error estaba en cuando la moto de la vuelta corre. No llevaba tilde, tampoco fue. Ni vi. ¿Ven? Esos eran los errores. Sí, fue la primera vez que vi tu rostro y sí faltó tilde, ¿no? Como una afirmación. Entonces, solamente 1 y 4 eran correctas. Número 10, la respuesta es la letra E. 2 y 3. No llevaba tilde, jugaron. ¿Sí? No llevaba tilde, solo. Esos eran los errores. Y la última pregunta, acá tengo las formas, chicos. A ver, la respuesta estaba en la letra E, ¿no? Perdón, la respuesta estaba en la letra B. Me pedían el por qué separado y sin tilde, que lo puedo reemplazar por el cual o la cual. Esa había sido la causa porque fueron suspendidos. Es igual a decir la causa por la cual fueron suspendidos. Ese es el uso del por qué sin tilde.
En los demás casos, ¿por qué? Se escribe junto con tilde cuando es un sustantivo, el porqué de tu alejamiento. Y por qué separado y con tilde cuando son interrogativos, ya sea en formas directas o indirectas, ¿no? Preguntó por qué no había reservado, supo explicar por qué había contratado. O una pregunta, ¿por qué había contratado? Ahí también se separa y con tilde. Y la última es una causal. Este porque sin tilde es igual a un ya que. Preparó la torta porque es el cumpleaños de su padre. Bien, chicos, con esto me disculpe. despido. Dime, Sí, hijita. disculpe, tenía una duda de una clase pasada. Es que yo estuve leyendo el libro de la pared de lenguaje y dice que la sílaba trabada también podría terminar en semivocal. ¿Me podría explicar eso? A ver, ahorita vamos a escribirnos por interno, mi vida, porque ya estamos con el tiempo. Recuerda, mi amor, que puedes ir al Jennifer al multichat. En el multichat hay docentes que van a estar con ustedes despejando cualquier duda. Ahora ya no lo voy a poder avanzar. ¿Sí? Mil disculpas, hijita. Ok, mis gracias.